Bien Bueno, clarito. ¿seguimos? Sí, Seguimos. señor. Vámonos. Etapas de la explotación del petróleo. Ahora ya hemos encontrado el petróleo, después vamos a volver un poquito a la secuencia de maduración, pero es importante tener claro que hay tres periodos, digamos así, de explotación. La primaria, que es donde aparecen los pozos que mucha gente ha visto, o lo asocia al petróleo siempre, y no es siempre, con las urgencias. Cuando uno hace el pozo y empieza a salir el petróleo, que hay veces que hasta se descontrola. Desde ese punto en adelante comienza a perder presión el yacimiento, obviamente, como si se desinfla un globo, y después comienza ya la etapa en que hay que empezar a bombear o a inyectar gas por algún otro pozo cercano, cosa de ayudarlo un poquito al petróleo que siga saliendo, o empezar etapas de bombeo, en donde el rendimiento es bueno, es alto, pero cuando eso va decreciendo y llega en orden de un 10-15% de petróleo, lo demás es agua, ya entonces se declara concluida la etapa de producción primaria y se pasa a la producción secundaria. ¿Qué sucede aquí? Bueno, ya entonces la producción primaria empieza a detectar que hay demasiada agua y es necesario presurizar el yacimiento de alguna manera para que sea menos costoso, y hay que mantener el gradiente de presión para que además el petróleo que está en las laterales, digamos, de las influencias de cada pozo sea empujado hacia el pozo. Entonces, normalmente, más bien acá en Argentina, el 90%, y ahí está escrito, de los pozos de recuperación secundaria en Argentina utilizan inyección de agua. ¿Qué es esto? Aprovechar pozos distintos del pozo de producción, pozos que a lo mejor fueron productores y ya no dan más que agua, para utilizarlos al revés. En vez de sacar, ahora inyectamos agua para represurizar el yacimiento y ayudar a los pozos que todavía están en producción y que ya han estado bajando su rendimiento. Esto tiene otra ventaja grande, que las aguas de purga, las aguas feas, esas que antes se tiraban al río, que antes se ponían en piletas de infiltración, que en definitiva eran muy malas para el medio ambiente, ya eso no existe más. Y justamente esta etapa de recuperación secundaria nos da la oportunidad de deshacernos de esas aguas que vinieron del interior de la Tierra junto con el petróleo. Tengan en cuenta que el petróleo no sale tan bonito y tan seco como lo muestran por allí, cuando vemos una foto de cómo es el petróleo, y bueno, una sustancia brillante, negro, parduzco, no, bueno, eso porque ya está tratado, pero generalmente viene en emulsión. Y al separar la emulsión, el agua que sale de ahí es un agua con mucho contenido de sal, con incluso materiales radioactivos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos con esa agua? Y bueno, aprovechamos, nos la sacamos de encima, poniéndola nuevamente en su lugar de origen, en los estratos profundos. La devolvemos, digamos así, a su punto original, y además nos ayuda a presurizar el yacimiento, y es una de las fases más importantes o de los métodos más importantes de recuperación secundaria, en donde los pozos que están decayendo vuelven, digamos, a tener un poco más de vida útil. Y por último, hasta donde se sabe, tenemos la producción terciaria, EOR o IOR, es Enhanced o bien Improved Oil Recovery. Es decir, en producción de petróleo enriquecido o mejorada, son casi sinónimos. Y en un momento dije, tómenlo como un número tentativo. En la matriz rocosa, digo matriz rocosa, ¿qué es la matriz rocosa? Bueno, la roca reservorio, que dijimos que es porosa y permeable, hagan de cuenta que es como una esponja, pero dura. Una vez que le hemos sacado todo el petróleo, supongamos todo el petróleo posible, queda mucho petróleo que está muy adherido, está muy pegado, digamos así, a esa esponja. Y los métodos tradicionales que usamos en los pozos, el bombeo, a lo mejor
añadido de alguna acidificación, alguna fracturación también, que la hay. El famoso fracking no solamente se da ahora con el tema de Vaca Muerta, que se ha puesto de moda, eso es conocido el fracking desde hace muchísimo tiempo, desde el año 59 creo, que se empezó a utilizar para romper un poco la roca que todavía sabemos que tiene petróleo muy adherido y darle movilidad. Porque en definitiva lo que buscamos es darle movilidad al petróleo que está demasiado pegado, demasiado inmóvil. Entonces, hay muchos métodos para esta recuperación terciaria y en Argentina está un poco incipiente todavía, empezado en 2016 de una manera más o menos notable, con resultados todavía poco alentadores, pero sí tenemos la esperanza de que esto progrese, pero depende mucho de las condiciones económicas y técnicas del país, el riesgo país, etcétera. Está muy ligado a eso debido a que, como es una tecnología que no está demasiado desarrollada, necesitamos de mano de obra que venga de afuera y que nos enseñe y que nos ayude y que invierta. Entonces todo eso de lo técnico pasa un poco a lo económico-político, tema en el que no entra en este contexto, pero tengo que decir que el motivo por el cual la recuperación terciaria todavía es una buena promesa. Y bueno, voy a contarles más o menos lo poquito que hay y en qué consiste. Dijimos que en definitiva lo que necesitamos es movilizar ese petróleo que todavía está allí y que se supone que es bastante. No vamos a pretender sacar todo el 70%, por supuesto, eso sería una utopía. Pero con que saquemos un 20% de lo que está ahí, se imaginan, es toda una hermosa promesa. Entonces hay métodos de inyección de anhídrido carbónico, que también serviría para bajar el contenido de anhídrido carbónico en la atmósfera, si lo empezamos a inyectar. ¿Por qué? Porque el anhídrido carbónico va a modificar las moléculas de cadena larga y va a lograr que sean más cortas. Y entonces, al modificarse esas moléculas químicamente, se moviliza ese petróleo. Esa es una. La otra es inyección de aire. El aire, ustedes saben, a medida que se calienta y genera temperatura. A veces hasta incluso se llega a una ignición, entonces se prende fuego de manera controlada, pero ese no es el punto, sino que al levantar la temperatura del entorno, moviliza, y entonces los pozos que están cercanos son capaces de obtener ese petróleo movilizado desde los pozos que han sido tratados con inyección de aire. La otra muy usada, digamos, de muy buenas perspectivas, es el uso de surfactantes, que son productos que movilizan, que hacen que las moléculas resbalen más fácil y se movilicen también. Bueno, usan polímeros, álcalis, que también tienen el mismo propósito. Incluso se han propuesto métodos más lentos, pero son más benignos y más económicos, porque determinadas bacterias son capaces de craquear las moléculas y facilitar su movilidad. Entonces, como decíamos recién, esta etapa se ha iniciado en 2016 en Argentina, pero presenta algunas situaciones que son un poco van más allá de lo técnico y que esperamos que en algún momento podamos gatillar en favor de que esto se dispare. Bueno, sabemos que hay muchos yacimientos en Argentina, lógicamente acá en la zona norte nosotros estamos familiarizados con Barrancas, Picacheras, La Ventana, Tupungato, en fin. Pero dentro del país, hoy en día, la niña bonita es Vaca Muerta y ahí vamos a poner el centro de nuestra atención por muchos motivos, no solamente por la popularidad momentánea, digamos así, que tiene este gran yacimiento, gran promesa de reservas impensadas de gas, shale y tight. Bueno, ahí ven ustedes la localización y fíjense que poquito que ingresa en Mendoza, ¿no? Es una aguja y que de un petróleo que según el código de colores que estamos observando es petróleo y no contiene apreciables cantidades de gas. Mientras que vamos de lo rosado a lo rojo, vamos del petróleo a una ventana de gas húmedo en el color intermedio y en el depocentro, en el núcleo está el gas seco, que es donde está la gran reserva gasífera, que tanto se habla por todos lados. Muy bien,
Estamos hablando, en términos generales, ya vamos a volver sobre vaca muerta, de los distintos tipos de explotación en cuanto a lo que es convencional y no convencional. En particular, a mí esta denominación no me gusta, porque lo que es convencional en un momento deja de ser convencional en algún otro momento. Simplemente por eso. ¿Qué es convencional? Y bueno, convencional se le dio porque son todos los pozos verticales, que son los que todos imaginamos, ya está, se lo da por convencional. Y cuando nos vienen a hablar de un pozo como el que está ahí, después del codo, esa parte horizontal, no es tan convencional hasta ahora. Pero a mí me gustaría distinguir en petróleos de alta movilidad y de baja movilidad, porque me parece más específico. Pero es una cuestión de gusto eso, ¿eh? Es una insinuación que hago yo y me hago cargo. El esquema que vemos aquí es típicamente el esquema de un pozo vertical y de un pozo horizontal. Estos codos llevan más o menos unos 400 metros de longitud. No se lo puede quebrar en ángulo recto de forma brusca, obviamente. Ni hay quien pueda hacer girar semejante herramienta. Fíjense que Vaca Muerta está a unos 3.000 metros de profundidad. Y después de llegar a esos 3.000 metros, aquí en este punto, tenemos que ir unos aproximadamente 1.500 metros más en horizontal, para que aprovechemos durante toda esa extensión, como si el espesor de Vaca Muerta, en lugar de ser de 400 metros, término medio, que ya es mucho, fuese de 1.500 metros. Por supuesto es más caro el pozo, pero también es más rendidor. Pero quería detener en que mover desde superficie un trépano para ir haciendo todo este movimiento giratorio para llegar a hacer todo esto que está tan fácilmente dibujado, no es tan fácil, ¿no? Y después todo el tratamiento de fractura que veremos en algunos minutos. Bueno, después hay otros dos ejemplos de pozos también en convencional y no convencional. Aquí habla de algo de carbón, de lechos de carbón, y que tiene metano en forma de gas atrapado. El tight gas significa que está atrapado, está en poros que no están conectados entre sí, pero de cualquier manera lo que necesitamos es romper, siempre tratando de mejorar la movilidad. Bueno, este es un esquema simplificado, pero no tanto. Fíjense que cuando nosotros veíamos el anterior, nos imaginábamos un solo caño acá que da la vuelta y ya expliqué que esto tiene 400 metros, uy, qué barbaridad, pero simplemente esta es la realidad, en realidad es un clúster, de perforación. Entonces, de esta manera se facilita y se ramifica, entonces se cubre toda un área importante para darle mayor rendimiento al trabajo de explotación. Por supuesto que es caro, pero tiene en épocas de buen precio de petróleo tiene también su retribución. ¿En qué consiste el fracking? El fracking consiste lo aclaro de entrada, tanto en pozos verticales como en horizontales. Esto no es novedad, el fracking ya se usaba desde hace décadas en pozos verticales, en los convencionales, si queremos llamarle de esa manera. Consiste en la inyección concentrada en la tierra de agua, arena y productos químicos. Ya se nos empezaron a parar los pelos cuando dijimos productos químicos, pero lo importante es ver en qué concentración. Para provocar el flujo de hidrocarburos. ¿Qué estamos diciendo? Estamos hablando de movilidad, de movilizarlos. Existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo y favoreciendo su salida al exterior. Ahí el gerundio favoreciendo está diciendo movilidad. Punto 2. El material inyectado es agua con arena. Adelanto que la arena va en un 5%. Y ya vamos a decir por qué. Acompañadas de productos químicos que han generado controversias por potencial contaminación. Vamos a decir la verdad. Se estima que esta técnica está presente aproximadamente en el 60% de los pozos de extracción actualmente en uso. Lo adelanté antes, en vertical también. Se aplica desde hace décadas en pozos verticales, convencionales, para mejorar la extracción. ¿Qué estamos diciendo? Nuevamente movilizarlo. Tercer punto.
Esto antes del 2020, que fue un año atípico. Todos saben que llegó a tener un precio negativo el petróleo, ¿cierto? Que lo redundó en una merma en la producción en todo el mundo prácticamente. Debido al aumento del precio de los combustibles, entonces estamos en 2019 para atrás, de los combustibles fósiles, que ha hecho económicamente rentables estos métodos, se ha popularizado su empleo en los últimos años, al 2019. Me voy a detener un poquito acá. ¿Qué significa económicamente rentables? Todos lo saben. Bueno, el tema vaca muerta, cuando se largó, digamos, pegó el trampolín, pegó el golpe en el trampolín y saltó a la palestra. Vaca muerta es una formación que se conoce desde hace muchísimos años, del pozo exploratorio de la cuenca neuquina. Ya se sabe cómo es la columna estratigráfica, se sabía que Vaca Muerta tenía petróleo, que era roca madre. Se lo consideraba recurso. ¿Por qué? Porque sabíamos que tenía el petróleo, pero hasta ese momento, al no tener la rentabilidad asegurada y al no tener la tecnología, era tener un tesoro en la caja fuerte, pero no saber la combinación. Entonces sabíamos que estaba ahí, pero no teníamos manera de extraerlo de manera rentable. Conforme apareció la tecnología y el precio ayudó, entonces este recurso pasó a llamarse reserva. Esa es la verdadera diferencia entre recursos y reserva. Hay otras definiciones también. ¿Cómo está conformado el fluido que se inyecta para, por única vez, lo marco así, por única vez para producir la fractura? El pozo petrolero de fracking no necesita estar inyectando agua permanentemente. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero hay mucha gente ahora en el auditorio y mucha gente también lo va a ver por YouTube. Y quizás no tiene claro que el fracking, la fractura, se realiza y una vez que se realiza ya está. No necesitamos seguir metiendo agua. Si el petrolero lo que quiere es sacar petróleo, no vivir metiendo agua. Está claro eso. Pero hay que decirlo. Entonces, dentro de ese 94,5% de agua que normalmente se toma de los ríos, y esa es otra cuestión controversial también, pero ya vamos a analizar los números, que es lo más importante, porque podemos tener controversia, pero siempre y cuando los números sean realmente demostrativos de un verdadero peligro. Entonces, de ese 100% de agua de fluido, el 94,5% es agua, el 5% es una arena que se inyecta para que una vez producida la fractura no se vuelva a cerrar, porque si no es trabajo perdido. Entonces, una vez producida la fractura, la arena que tiene una granometría más bien fina, de entre 1 milímetro y 2 milímetros, queda intercalada en la fisura, en la fractura, e impide que ésta se vuelva a cerrar. Y para que la arena no salga de ese lugar y para que el fluido tenga otras características más gelificadas, de una serie de características importantes para que la fractura tenga eficacia y sea eficiente, se agrega en un 0,5% de aditivos químicos. Algunos hablan hasta de un 2%, porque como dije antes, también es cierto que depende mucho del lugar y depende, la naturaleza tampoco tiene condiciones tan homogéneas en todos lados. Pero estos son los números que más o menos da para decir sobre el número normal o el término. Entonces, los aditivos químicos, que están entre 12 y 15, no 500, están entre todos en una proporción del 0,5%. Y de ese 0,5%, la mitad es ácido clorhídrico, que no tenemos que tenerle tanto miedo porque se venden en la ferretería. De todas maneras, no quiero minimizar nada lo que es como es. Entonces acá vemos nuevamente en este slide, dice, junto con el agua se incluye una cierta cantidad de arena, 5% aproximadamente, para evitar que las fracturas se cierren al detenerse el bombeo. Y también se añade alrededor de un 0,5-2% de aditivos compuestos por entre 3 y 12. ¿Escucharon bien? 3, 12
15, pónganle si quieren, aditivos químicos. Entre todos esos numerosos aditivos, no llegan a pasar del, el peor de los casos, de un 2%. Y justamente, ¿cuáles son esos aditivos? Hay que ver qué cosas son, porque si decimos que son todos malos, no es cierto. Algunos pueden tener alguna toxicidad. Bueno, en otras fuentes, mal informadas o tendenciosas, cifran y datan varios centenares de productos químicos, lo cual no es así. Ya dije, son como máximo 15. Algunos de ellos muy tóxicos y cancerígenos. Bueno, ¿cuáles de ellos? Hay que empezar por allí, hay que decir nombre y apellido de las cosas. Cuya función es evitar que el gas, ya salgo del paréntesis, este paréntesis aclaratorio de la mala información, salgo de ahí y sigo con lo nuestro. La función es evitar que el gas y el petróleo se contaminen e impedir la corrosión. Es importante que tenemos una cañería triple, y esto lo vamos a ver en un video que lo va a explicar mucho mejor que lo que puedo hacer yo, entre otras funciones. O sea, esas sustancias químicas no están porque sí. Sin embargo, de todo esto no es sino hasta el año 2002 cuando se combina el uso de agua tratada con aditivos que reducen la fricción. Ahí estamos hablando también de optimizar las fuerzas que intervienen en la producción de la fractura. Y bueno, favorecer en cierta medida, ya para terminar con este slide, el proceso de fracking. Una de las figuras que andan dando vueltas por ahí que no son como son. En primer lugar, si esto es 400 metros, esto azul tiene un espesor de 400 metros, que es el acuífero más profundo de interés de agua dulce. De aquí hasta aquí no llegamos a los 3.000 metros, o sea que no están tan cercanos como muestra esta imagen, más allá de la cuestión emotiva que induce la coloración de cada una de las cosas. Esto no es así en Argentina. Quizá en otros lugares pueda estar la zona de roca madre, roca generadora, la vaca muerta de aquel lugar, muy cercana a lo mejor al acuífero. Pero este no es el caso de Argentina, porque en vaca muerta nosotros tenemos esta escala. Estamos a 3.000 metros de profundidad, mientras que el acuífero más profundo de agua dulce y de interés está a 400 metros. Entonces, no hay forma ni interés en generar semejante presión, no hay con qué hacerla, que al romper acá haga una fisura de 2.600 metros para llegar a conectar el acuífero con formación que contiene petróleo. Yo creo que antes rompe la cañería. No hay motivos para pensar en eso. Esta es la verdad. En nuestra zona en Argentina. No otros tipos de escala con colores un poco así apocalípticos. ¿Cuáles son los peligros? Ya dijimos que íbamos a hablar del agua dulce. El uso de agua dulce es verdad, es cierto. Y después vamos a sacar las cuentas frente al recurso hídrico de la zona. Otra de las cosas que se atribuyen al fracking es la sismicidad. Y otra es la contaminación de acuíferos. Yo me voy a detener en cada uno de ellos conforme avance esta parte de la exposición. Vamos, en primer lugar, a los componentes de esa parte que involucra los aditivos químicos. Ácidos. El ácido clorhídrico, el ácido acético se utilizan en etapas previas de la fracturación para limpiar las perforaciones e iniciar las fisuras en la roca. Cloruro de sodio, todos lo conocemos, sal de mesa. Poliacrilamida, ese está en naranja. Ese producto, si bien está en muy baja cantidad, puede descomponerse en otro, cuyo nombre no recuerdo en este momento, se degrada y produce una sustancia tóxica. Pero es tan baja la proporción, fíjense que este está dentro del 0,25%, porque la mitad es ácido acético. Así que este, conjuntamente con los demás, tiene una concentración, y de allí la que deja de ser poliacrilamida para convertirse en un producto potencialmente tóxico en cantidad. Esto está muy claro en algunas publicaciones de plantas donde esta sustancia se produce y está en el ambiente. El personal que trabaja en esas condiciones está expuesto a una concentración muchísimo mayor que lo que aquí pueda pasar.
y está perfectamente dictaminado cuánto es el tiempo de exposición, el uso de máscaras y todo eso. Pero en este contexto, esto no llega a ser 1 milésimo%, y una vez que esto se pudiera derramar y caer en un cauce de agua, prácticamente es cero. Lo demás no, lo demás no. Acá, bueno, acá está dicho, no quiero leer todo porque lo están leyendo seguramente ustedes, cuáles son las funciones de cada una de estas sustancias. El etilenglicol, que previene la formación de incrustaciones en los conductos, porque hay que curarse de salud también. Sales de borato. Recuerdo que en una época en la manteca se ponía ácido bórico para conservarla, pero tenía que tener una dosis máxima. Los venenos matan por dosis, más que por veneno, por dosis. Si yo me tomo 1 miligramo de cianuro, a mí creo que no me va a pasar nada. Ahora, si me tomo 1 litro de nafta, seguro que, o 2 kilos de chocolate. Hay que tener en cuenta eso. Carbonatos de sodio y de potasio, evidentemente, no tienen toxicidad. Y el glutaraldehído se usa como desinfectante en el agua cuando se trata de eliminar bacterias, el agua de consumo humano. Tampoco. Entonces, ¿qué nos queda? Y es uno de los más importantes, lo dejé para el último. Goma guar, la goma de pegar común, que nos ayuda a que la viscosidad del fluido de fracturación se haga más alta y forme una forma, en cierto modo se gelifique, lo cual le da más fuerza, digamos así, más consistencia a la fuerza del empuje del agua para hacer la roca, y además sirve de sostén para que las partículas de arena no se nos vuelvan a salir y quede abierta la fractura que tanto tiempo, que tanta plata nos costó producir. Bueno, ácido cítrico que se utiliza también para prevenir la corrosión, pero el ácido cítrico está en las frutas cítricas, todo eso no hace falta aclararlo. Y el isopropanol, que es un alcohol bastante simple que incrementa la viscosidad del fluido de fracturación hidráulica. Todo esto que acabo de describir está en el 0,25%, y el otro 0,25 corresponde al ácido clorhídrico. Vamos al agua. En la zona de Vaca Muerta tenemos 3 ríos importantes: río Neuquén, río Limay, río Colorado. Los datos de este slide es el Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de Neuquén. El plan quinquenal, que conlleva 2.500 pozos en 5 años. Cuidado, hay que hacer 500 pozos por año. En 5 años, 2.500 pozos. Quiere decir que en cada año 500 pozos. Hay que hacerlo, hay que tener dinero, recursos. Esto fue el plan. Y los cálculos hacen que son 20.000 metros cúbicos de agua por pozo, que cuando hacemos 500 llegamos a 10 millones de metros cúbicos de agua. 10 millones de metros cúbicos de agua suena una locura. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me dicen en frío, así, che, necesito 10 millones de metros cúbicos de agua, y yo digo, bueno, acá estamos ahogados. Pero esto es durante un año. Y durante un año la comparativa, no con el agua total del río Neuquén, sino con el remanente después de los otros usos primordiales, lo que queda, este número, 1.323, etcétera, millones de metros cúbicos contra 10 millones, arroja un uso del 0,76%, si toda el agua fuese requerida del río Neuquén solamente. Si hacemos la misma comparación con respecto al río Limay, y todos los pozos, los 500 pozos por año, en cada año, le sacamos al río Limay 10 millones de metros cúbicos sobre 6.515, 300 millones de remanente que le queda al río Limay, estamos en un 0,15%, y por única vez. La misma cuenta la hacemos para el río Colorado y no supera el 1%, 0,81%. Pero en realidad hay que tener en cuenta aquí que no interviene nunca un solo río, sino que siempre intervienen dos, intervienen los tres, en total, la incidencia del fracking a esta escala, estamos hablando de una escala muy alta, 500 pozos de fracking por año es muchísimo. El porcentual resultante, tomando el total, siempre sobre el número de metros cúbicos remanentes, una vez ya destinados a los usos actuales y obligatorios, y riego y consumo humano, nos queda el 0,11%. Por lo tanto, el consumo de agua dulce, y que por única vez se va a producir en cada año que esté en perforación el yacimiento,
no alcanza, en ningún caso, en el peor de los casos, no alcanza al 1%, hasta que, una vez que ya se completa el, el diagrama de ejecución de pozos en esa zona, ya está, no se vuelve a gastar más agua. Incluso una parte del flow back, es decir, el agua de retorno, una vez que empezamos a sacar el agua que inyectamos para poder sacar el petróleo, que es el interés, hay un 25-30% de agua que vuelve, que se trata nuevamente y se vuelve a utilizar para el pozo siguiente. Por tanto, no me parece demasiado grave el punto del consumo de agua dulce. Sismicidad. Se habla mucho de los sismos que genera el fracking. Bueno, en primer lugar, primero tenemos que distinguir si el sismo detectado es de origen fracking o es un sismo normal, natural. De los sismos que se le adjudican al fracking, ninguno, aquí había puesto yo 2,5 a 3, ninguno supera el 3. Pero en esta escala que está tomada del IMPRES, y ahí está la fuente, que ustedes pueden entrar y van a ver un hermoso documento. Se los recomiendo porque es muy lindo documento. Esta es una figura que está en ese material, pero está todo lindo, está lindo para leerlo. Esta figura se interpreta de la siguiente manera. Acá el número de terremotos alrededor del mundo. Alrededor del mundo, grados 2, tenemos 1 millón en un año. Y para poder simularlo, digamos, con un explosivo, necesitaríamos 56 kilos de TNT. Pero para no hacerlo largo, si yo tuviera que generar con el fracking, si el fracking fuese capaz de generar un sismo de grado 4, que sabemos que no es demasiado grave, ya tantas veces hemos sentido temblores acá los mendocinos, que un grado 4 lo sentimos, sí, es perceptible, pero no es dañino, tendríamos que explotar 56 toneladas de TNT. ¿Alguien por ventura piensa que las fisuras del fracking pueden generar semejante energía? No es así. En realidad, todo esto estuvo en danza y fue investigado. Yo no estoy minimizando la opinión de terceros, ni tampoco desoyendo lo que a lo mejor yo tendría que escuchar, porque hay que escuchar. Hasta un reloj parado 2 veces por día tiene razón. Pero, en realidad, ya la comunidad científica ha llegado a la conclusión de que en estas zonas de alta presión, estoy con unos años encima, en la prospección de petróleo intensiva hay mucha generación, como veíamos antes, de aguas. Esas aguas, una vez inyectadas a formación, pueden deslizarse a planos de falla, si es que estamos cerca de planos de falla. Y ahí sí pueden inducir movimientos de los planos de falla que puedan inducir movimientos sísmicos de un grado no mayor de 3. Para mi gusto personal, yo prefiero que tiemble grado 3 muchas veces y no que se acumule mucha energía sísmica y tiemble una sola vez de grado 5. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que cuando ya estamos en la formación madre, no importan las formas anticlinales, la falla, no importa, porque el petróleo está ahí. Llegamos ahí y lo sacamos. Es decir, que no dependemos de que hayan planos de falla cerca. Y donde los hay, actualmente, debido a esta situación que acabo de describir y que es la que más tiene aceptación en la comunidad científica, que no es el fracking en sí, sino el envío de aguas de purga a profundidad que se pueden ir a los planos de falla y movilizarlas, se monitorea con sismógrafos permanentemente, y cuando empieza a haber algún amago de o algún indicio de una sismicidad, se merma el ritmo de inyección de agua o se hace la inyección de agua en otros destinos que no estén próximos a fallas. Yo les mostré en la carátula de entrada una cosa parecida a esta. Esta es la columna estratigráfica de la cuenca neuquina, simplificada. Por supuesto que hay muchos detalles que no están aquí, pero tampoco para este tipo de charlas, de conversaciones entre amigos, vale la pena, digamos, ponerla, aunque, bueno, todo vale la pena, pero no tenemos tanto tiempo.
Dijimos que la formación Vaca Muerta, señalada aquí con esta flecha roja, Vaca Muerta, se lee, está en el Jurásico tardío, ya en el superior, y está cerca del Cretácico. Ahí es donde desaparecieron los dinosaurios, vino ese meteorito, el Cretácico, aquí está Cretácico, inferior y superior. Fue una época en la que se nubló, hubo mucha contaminación de dióxido carbónico, fue un periodo caliente. Pero también tenemos otras formaciones como Agrio. Agrio también es contenedora de hidrocarburos como roca madre, pero es de menor potencia que Vaca Muerta. Quería señalarlo porque solamente se habla de Vaca Muerta, pero por ahí no se sabe que hay algunas otras. Acá en la zona norte de Mendoza, todos los yacimientos son... Ah, me olvidaba de una parte, menos mal que me acordé. Estas son de origen marino, la cuenca neuquina. Pero la cuenca de Cuyana es de origen continental. Es decir, viejos cauces de ríos, paleocauces, o lagunas, lagos, todos ambientes continentales en donde se acumuló materia orgánica y sufrió todo el proceso que es muy así a vuelo de pájaro, comenté hace un rato, pero voy a volver enseguida para ya la parte final, el tercio final de la conferencia. La formación cacheuta sería la vaca muerta de la cuenca cuyana. Es una formación muy interesante porque tiene un carbono orgánico superior al 4%, ya de 2% en adelante, se lo voy a explicar enseguida, es de interés. Pero lo que pasa es que, claro, Vaca Muerta tiene 30.000 kilómetros cuadrados por un espesor de 300 metros término medio. En cambio, Cacheuta es mucho más chica. Pero lo dejo así dicho porque también acá, en la zona norte de Mendoza, tenemos el recurso de fracking potencialmente explotable. Ahora sí, este video lo va a explicar mucho mejor que yo y con las gráficas correspondientes. Es el video descriptivo que está generado por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, que me merece la mayor confianza. Ahí va. ¿Escucha el audio? Sí, sí. Las formaciones geológicas, conocidas como rocas generadoras o shale, así como las denominadas tide, pueden contener abundantes recursos de gas y petróleo. Estas formaciones no convencionales, llamadas así por su baja o nula permeabilidad, se explotan a miles de metros de profundidad. Es, por ejemplo, el caso de Vaca Muerta, cuyas zonas de interés se ubican, en promedio, a unos 3.000 metros bajo la superficie. Para extraer hidrocarburos no convencionales alojados en formaciones shale y tide, es necesario, una vez perforados los pozos, utilizar una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking. Esta técnica, que fue desarrollada en Estados Unidos hacia fines de los años 40 y se utiliza en nuestro país en la mayoría de los pozos convencionales desde 1959, busca mejorar la permeabilidad de las formaciones que contienen hidrocarburos mediante microfisuras en la roca de varios metros de longitud y apenas unos milímetros de espesor. Una vez creadas, el gas y el petróleo pueden fluir hacia el pozo a través de esas microfisuras para ser recuperados en la superficie. La operación comienza con el armado de la locación. El cuidado del medio ambiente y las estrictas regulaciones obligan a que las locaciones sean secas. Esto quiere decir que todos los fluidos deben manejarse en compartimentos perfectamente estancos y sellados, al igual que cualquier aditivo químico sólido. Una vez completada la locación, comienza a trabajar el trépano, herramienta que, al girar, tritura la roca y perfora el pozo. En la boca, que es su parte más ancha, el pozo mide unos 30 centímetros de diámetro. Durante los primeros 300 metros de la perforación, pueden encontrarse acuíferos de agua dulce, a diferencia de los más profundos que, salvo excepciones, contienen agua salada. Por eso, a lo largo de esos primeros metros, se constituye una zona de seguridad, en la que se practica un doble o triple encamisado. Este encamisado consiste en entubar el pozo con cañerías especiales y cementarlo a presión, desde el interior hacia afuera. Así, en los primeros metros, el pozo queda perfectamente aislado de las formaciones geológicas y los eventuales acuíferos de agua dulce,
por una triple barrera de acero y cemento. La etapa siguiente implica utilizar métodos de diagnóstico para asegurar que la integridad del pozo sea perfecta. La perforación continúa hasta la formación objetivo, en donde se encuentran los hidrocarburos. En ocasiones, el diseño del pozo puede requerir ingresar en la formación horizontalmente, a veces superando los 2.000 metros de extensión. El pozo está terminado cuando queda entubado y cementado a lo largo de toda su extensión. Para conectar el interior del pozo con las formaciones en las que se encuentran los hidrocarburos, es necesario punzarlo. Esto se logra con herramientas especiales que generan orificios de menos de 1 centímetro de diámetro a través del acero y del cemento. Practicados estos orificios, comienza la inyección del fluido de fractura. Este fluido consta en más del 99% de agua y arenas especiales, con la adición alrededor de una docena de aditivos químicos, en muy bajas concentraciones. Estos aditivos constituyen menos del 1% del fluido total y en ningún momento entran en contacto con el medio ambiente. La mitad del volumen de aditivos químicos, aproximadamente, corresponde al ácido clorhídrico. El 25% del volumen de aditivos químicos es un gelificante, en general goma guar. Y el 25% restante está compuesto por surfactantes, ruptores de gel, bactericidas y anticorrosivos, entre otros. La composición del fluido de fractura es declarada ante la autoridad de aplicación antes y después de practicada la operación. El fluido es bombeado desde la superficie a gran presión. Una vez alcanzada la presión adecuada, comienzan a abrirse las fisuras en la roca. Estas fisuras tienden a crecer más en forma horizontal que en forma vertical, unos 250 metros hacia los lados y entre 40 y 80 metros hacia arriba y hacia abajo. Toda la operación ocurre a miles de metros de la superficie y de los eventuales acuíferos de agua dulce. Para evitar que las fisuras vuelvan a cerrarse, se utiliza un agente de sostén. En este caso, arenas especiales, inertes, que mantienen abiertas las fisuras, permitiendo el paso del gas y del petróleo. Toda la operación se controla desde la superficie para conocer exactamente y en tiempo real el crecimiento de las fisuras y así darles la dirección y la longitud deseadas. Terminada la primera etapa de fractura, se pasa a la siguiente. Para eso se coloca un tapón que aísla la zona del pozo ya fracturada y se repite el procedimiento entre 5 y 30 veces, dependiendo del diseño del pozo. Llega el momento, entonces, de remover los tapones. Al principio, cerca del 20% del fluido inyectado regresa a la superficie. Esta agua de retorno o flowback contiene altos niveles de sales, cloruros y carbonatos y debe ser tratada obligatoriamente para ser reutilizada en nuevas operaciones de estimulación hidráulica, lo cual reduce el requerimiento de agua fresca. También puede ser reinyectada en formaciones profundas, a miles de metros de la superficie y de eventuales acuíferos de agua dulce, en pozos autorizados por la autoridad de aplicación. A medida que se reduce la cantidad de agua de retorno, comienzan a fluir los hidrocarburos. En este momento, todos los equipos de perforación y fractura se han retirado, quedando solo a la vista el cabezal del pozo. Los trabajos de perforación y terminación de un pozo demandan unos pocos días, frente a las décadas durante las cuales el pozo podría producir hidrocarburos. Cuando el pozo finaliza su vida útil, se practican los trabajos de abandono. Se retiran las válvulas superficiales y se rellena el pozo con cemento, antes de asegurar su boca con tapones especiales. La locación queda lista para nuevas actividades productivas o para ser repoblada por las especies locales. Bueno, espero que haya quedado claro. Un slide que he agregado acá para que se conozca cómo se puede separar una vez que sale el petróleo con agua, con gas. Es un separador trifásico. El fluido ingresa por la izquierda y acá tenemos el crudo sobrenadante que pasa por volcado a esta trampa y sale por esta salida. El agua, por supuesto, está más abajo y sale aquí. Y lo que es niebla y volátiles y gas pasan por este elemento que es un extractor de niebla y aquí por la parte superior se toma el gas seco.
Bueno, yo voy a apurar un poco dada la hora que se está haciendo. Esta es una clasificación de los hidrocarburos. Tenemos hidrocarburos acíclicos, es decir, que son de cadenas lineales, o formas cíclicos, como dice su nombre. Y después los carbonos de carbocíclicos, los que contienen un ciclo en su cadena, uno o más ciclos, y que a su vez se dividen en aromáticos y alifáticos. Los aromáticos contienen en su molécula ciclos de tipo benceno, del tipo benceno. No es que sea obligatoriamente benceno, pero es el más importante de todos. Y se llaman aromáticos porque tienen un buen perfume, pero son tóxicos, cuidado. Bueno, dentro de estos acíclicos tenemos los alcanos, que son todos enlaces simples, los alquenos, que contienen enlaces dobles, y los alquinos, que tienen algún enlace triple, al menos uno. Y bueno, en los que son hidrocarburos alicíclicos, es decir, pueden tener ciclos no aromáticos, tenemos cicloalcanos, es decir, que tienen enlaces simples, cicloalquenos, dobles y cicloalquinos, los triples. Esto es lo que me interesaba poner en foco y voy a tratar de hacerlo en pocos minutos para ir terminando. Pero es muy importante. ¿Cómo sabemos dentro de lo que es Vaca Muerta, en la inmensidad de 30.000 kilómetros cuadrados, dónde vamos a colocar un pozo con un objetivo en particular? Si queremos petróleo, si queremos elementos más livianos, gas húmedo o gas seco. Hay dos componentes o estudios importantes, que son el carbono orgánico total y la reflectancia de la vitrinita. La transformación físico-química de la materia orgánica durante la historia geológica de las cuencas sedimentarias no es un proceso aislado. Hay tres factores importantes. Las primeras etapas, donde vamos a hablar de plantas, supongamos que son plantas, todas las plantas que se han caído, que están formando la primera parte de un sedimento que está siendo soterrado, en las primeras etapas tiene una actividad biológica, donde bacterias son capaces de degradarla, pues son macromoléculas que empiezan a ser craqueadas y generan metano. Luego, cuando el soterramiento ya es importante, comienza a aumentar la temperatura y la presión. Ese es otro factor sumamente importante en el proceso de maduración de la materia orgánica. Y también la interacción orgánico o inorgánica e inorgánica presentes en las diferentes etapas. O sea, esto no está por orden de términos cronológicos, sino que son los elementos que intervienen, los tres factores más importantes. Acá está el link donde ustedes pueden ampliar la información que estoy dando acá en forma resumida. Durante la primera etapa, que es la de diagénesis, el soterramiento temprano, ocurren reacciones químicas y biológicas. Bueno, son moléculas de gran tamaño, creo que ya lo dije, y en esta primera etapa ciertos microorganismos son metanógenos, es decir, generan metano. Todos habrán escuchado hablar que en algunos basurales se aprovechan para aprovechar esta generación de metano. Es un metano biogénico, obviamente. Esta es la definición del señor Rondel en 2001. La definición de querógeno. Bueno, el querógeno, antes de entrar en esa definición, es una sustancia que deriva de las primeras etapas de descomposición del humus, y dentro del humus, ya vamos a ver una figura más clara, aparece el precursor del querógeno, y el querógeno es el precursor del hidrocarburo, hay un encadenamiento. ¿Sí? Entonces, la definición de diccionario de querógeno es la fracción de materia orgánica en las rocas sedimentarias que es insoluble en ácidos, bases, solventes alcalinos acuosos y en solventes orgánicos comunes, como el tetracloruro de carbono, ya que está compuesto básicamente de grasas y ceras. ¿Por qué está en rojo esto? Porque las grasas y las ceras son de moléculas muy largas, son macromoléculas. Y ahí abajo lo dice, el querógeno está formado por macromoléculas de núcleos cíclicos condensados y cadenas alifáticas, es decir, no aromáticas. Dije recién que el carbono orgánico total es un elemento muy importante para decidir qué potencial petrolero tiene un querógeno. Dijimos que el querógeno es precursor de los hidrocarburos. ¿Cuán precursor es un querógeno? Lo indica en la determinación del carbono orgánico total.
Se mide tomando 1 gramo de muestra previamente tratada, donde se le quita todo el efecto del lodo de perforación y se lo somete a procesos de alta temperatura por combustión, y la liberación de monóxido y dióxido de carbono nos da la posibilidad de estimar el carbono total. Si por otros métodos geoquímicos conocemos el carbono inorgánico y hacemos la diferencia entre el total y menos el inorgánico, obtenemos el carbono orgánico total. Cuando este carbono orgánico total de la muestra, que se ha obtenido previamente de pozos exploratorios anteriores, nos indica que si es mayor del 2%, es interesante desde el punto de vista de la explotación. Hay otras técnicas complementarias como resonancia magnética, en fin, no voy a detenerme en eso porque estamos un poquito atrasados. El carbono de origen químico son las calizas, que generalmente provienen por la misma insolubilidad del carbonato neutro de calcio. El carbonato ácido de calcio es soluble, pero el carbonato de calcio precipita y forma mantos importantes. Y tenemos las dolomitas, que son sedimentarias de origen químico, pero donde predomina el carbonato de magnesio y es más porosa. El carbono de origen biológico proviene de conchillas, exoesqueletos, esqueletos que tienen carbonato de calcio. Todos han visto, las valvas están compuestas por carbonato de calcio. Bueno, y el otro elemento importante a tener en cuenta es este otro con el nombre un poco difícil, reflectancia de la vitrinita. La vitrinita, ¿qué es lo que es? En un maceral o manglar, es decir, donde se depositó materia orgánica vegetal, animal, no hay ninguno que no contenga esta sustancia. Entonces, a medida que el proceso avanza, la vitrinita va progresando en cuanto a sus cualidades reflectivas. Se le hace incidir a la muestra una longitud de onda de luz de alrededor de 565 nanómetros, y cuanto más reflectiva es la vitrinita presente, es mejor indicador hasta cierto punto de la presencia de querógenos aptos para la generación de hidrocarburos. Entonces, acá recalcamos una clase de querógeno de tipo leñoso que es relativamente uniforme en cuanto a su composición. Su reflectancia es una medición útil que indica directamente la madurez de la roca generadora. Y vamos a hablar de la madurez. Acá tenemos a la derecha la diagénesis, la primera etapa, la que se produce cuando el material orgánico está todavía poco soterrado. Y ahí está la actividad bioquímica, la de las bacterias que generan ese gas diagenético. Luego, y ahí ya la R sub O es la reflectancia vitrínica. No sé si se alcanza a leer. Acá estamos en 0,5% de reflectancia. Entonces, lo que era un biopolímero pasa a ser un geopolímero, que es el precursor del querógeno. Y el querógeno es el precursor del petróleo y del gas. Lo digo así más rápido, perdonen la velocidad, pero quiero llegar al punto final con claridad. Después de este proceso, que ya se produce a una cierta profundidad, en donde se ha expulsado mucha cantidad de agua, ha ido bajando el contenido de agua, ha ido aumentando la reflectancia a la vitrinita, comienza la catagénesis. Hay una degradación térmica, que era el otro factor que nombramos recién. Y en esa degradación térmica el querógeno se sigue fraccionando, se sigue craqueando y genera petróleo y gas. Y aquí aparecen las ventanas. Y ya estamos en la etapa interesante donde la reflectancia de la vitrinita nos indica que está por el 2% y más, puede ser también hasta 4%. Más de 4%, ya lo último que queda, que es gas metano, se degrada tanto que queda todo carbón. Eso es lo que quería enfatizar. Ojo, que cuando ya está demasiado metamorfizada, digamos así, la molécula termina siendo carbón. Lo que antes fue una molécula larga, hidrocarbonosa, de aminoácidos y lípidos, termina siendo petróleo, gas, y después de eso ya se pasa de largo y ya no nos sirve. Entonces acá tenemos un cuadro que muestra en la reflectancia vitrinita un caso de una roca de buena calidad, donde tenemos la ventana de petróleo, acá está dicho como aceite,
entre 0,5 y 1. Después tenemos condensados, que son las gasolinas, los productos volátiles, en esta zona de 0,75 a 1,50. Son valores más o menos estándar. Y luego la ventana de gas toma de 1,25 de reflectancia de la vitrinita hasta 1,75. Y acá el mismo gráfico para una roca de mediana calidad, en donde vemos que falta la primera, es decir, esta no estaría conteniendo hidrocarburo líquido, sino condensado. Bueno, condensado sí, es líquido, pero me refería al hidrocarburo petróleo, dicho así propiamente. Estos serían volátiles, condensados, y es mayoritariamente gasífera. Fíjense qué interesante que es este indicador, porque es el que nos lleva a decir, bueno, si quiero gas voy a perforar más allá porque la reflectancia vitrinita en las muestras anteriores dio tanto, etc. Aquí está más claro el gráfico, ¿no? O por lo menos más resumido. Menor de 0,6 una roca inmadura, es decir, que esa roca no se profundizó lo suficiente, no tuvo tiempo suficiente para hacer todo el proceso. Entre 0,6 y 1,33 la roca es madura, pero está en la ventana de aceite, es decir, esto es petróleo. Entre 0,9 y 2 la roca es madura, tiene gas húmedo. ¿A qué se le llama gas húmedo? Al gas que tiene en su seno compuestos volátiles. Y después, entre 2,1 y 3 es la ventana de gas seco, gas puro. Prácticamente todo gas natural, metano, propano, butano, es postmadura. Y mayor a 3 ya se considera postmadura y es de muy escaso interés, salvo aquellos que busquen carbón. Ya entrando en la recta final, estoy mostrando la formación Vaca Muerta, en donde, si leen aquí abajo esta línea que estoy indicando, de 0,7 reflectancia a la vitrinita, entre 0,7 y 0,3 estamos en la ventana de petróleo. Y ustedes ven acá la cantidad de pozos que se han colocado, porque estos buscaban petróleo. En la franja amarilla estamos entre 1,3 y 1,5. Entre 1,3 y 1,5 tenemos gas húmedo. Y vemos que ha habido una cierta cantidad también de pozos porque se ha interesado en gas húmedo. Sin embargo, en la parte roja, que tiene ya valores más importantes, más fuertes de reflectancia, porque han buscado gas, hay unos pocos pozos acá, y más hacia el depocentro, no. ¿Por qué? Porque es muy probable que acá nos encontremos con una sobremaduración o postmaduración que no es atractiva. Aquí tenemos otro cuadro similar, solamente voy a examinar los colores, mayor de 1,4. Y todos estos puntos negros son pozos. Aquí están buscando gas, lógicamente. Aquí en el amarillo estamos en la ventana de gas húmedo y estamos con el verde en la ventana de aceite y petróleo. En la celeste es una materia orgánica que todavía está inmadura. Por eso la parte que se mete en Mendoza es menos promisoria y por ese motivo es que en Neuquén, en la zona de Añel o Loma Campana, es donde está la mayor concentración de estos gases, de estas explotaciones. Perdón. Vamos a Mendoza, rápidamente, las últimas estadísticas. Producción de petróleo en Mendoza entre enero de 19 y diciembre de 2020. Se ve claramente la declinación que viene, esto es normal. Entonces, si no hay etapas de mayor inversión en exploración, esta tendencia va a seguir, porque es normal, la declinación normal de todo yacimiento. Y aquí vemos el fuerte efecto que tuvo la pandemia. Incluso bajó el precio y entonces las intenciones de producir bajaron, etc. Además de otros elementos de índole socioeconómico. En cuanto a la recaudación de regalías, hay que tener en cuenta que el petróleo también tiene esa parte, ¿no? En este caso, como el dólar y todo esto, el WTI empezó a subir, compensó un poco, superó, neutralizó y mejoró un poco la recaudación, pese a la caída de la pandemia que acompaña, debido al aumento de la paridad que hizo que, en términos nominales en pesos, la recaudación empezara a subir, a razón de una recuperación de 128.568 pesos por mes. Otra interesante cosa es lo que tiene que ver con el precio. El precio del petróleo tiene que ver con la calidad. Y la calidad tiene que ver con la densidad. Cuanto menos denso es el petróleo, tiene mejor grado API,
que es el indicador de calidad. El WTI famoso WTI, es un grado API de alrededor de 40, que corresponde a una densidad de 0,825. Este petróleo se toma como referencia, como podría tomarse otras, como el Brent, el Arabian. Para esta zona del planeta tomamos el WTI, y según el precio del WTI se comercializa según la calidad. He puesto como ejemplo, el Portón tiene un petróleo muy parecido al de West Texas Intermediate, ¿no? De ahí viene el WTI, es un petróleo que está en el oeste de Texas y tiene tan buena calidad como 40, y el de nosotros del Portón está cerca, está en 35,5. En el Sosneado tenemos calidad 30, y esta es la densidad. En la zona que acá nos queda cerca, Barrancas, La Ventana, Vizcachera, oscila alrededor de 28. En Malargüe Norte está en 21, ya en la parte norte de Malargüe, no Vaca Muerta, sino más al norte, la zona del Valle Río Grande, Cerro Fortunoso, Malal del Medio, todo eso. Yancanelo, fíjense, Yancanelo, que tanto se discutió, tiene una calidad malísima, es casi un alquitrán, 14. Bueno, y un petróleo de grado API 10 sería un petróleo de una densidad 1 igual al de agua. Regalías. La recaudación de regalías total hasta mayo del 21 es esta cifra, 5.013 millones de pesos. La proyección anual, porque si tomamos los 5 meses de mayo, suponemos que va a continuar más o menos en este orden, da para este año una cantidad de 12.031 millones de pesos, que llevado a dólar, al valor actual, nos estaría arrojando un ingreso a la provincia de 120 millones de dólares. Para que vean la importancia del impacto económico de la producción petrolera en la provincia, 120 millones de dólares equivale al subsidio anual del transporte público de pasajeros de la provincia. Calculen ustedes qué pasaría si dejara de tener este recurso económico y el boleto de colectivo común, urbano, pasase de 25 pesos a 140. O bien, otra comparación interesante, que estos 120 millones también equivale al sostenimiento de todo el sistema de salud pública de Mendoza. Para ir cerrando, las reservas de petróleo del país a 2021 es de 394 millones de metros cúbicos. La explotación, el consumo que tenemos actualmente a nivel producción es de 45 millones al año 2020. Por lo tanto, si hacemos el cociente nos dice cuántos años nos queda, 8,7 años, si no hacemos más nada. Por lo tanto, muchachos, nosotros, más allá de cuidar el ambiente y todo eso que lo tenemos como una devoción, necesitamos ayuda. Necesitamos que nos ayuden a sostener estos 2 décadas y media que quedan por delante para poder sostener el tiempo que falta para que la matriz pueda cambiar en el sentido de buscar las energías limpias. Con respecto a las reservas de gas, me centro fundamentalmente en Vaca Muerta, que se habla de 370.000 billones de metros cúbicos. Estos metros cúbicos tomados a presión normal, temperatura ambiente, 15 grados. No voy a entrar en cuanto a al horizonte porque depende de la producción que autorice las decisiones políticas de las empresas y la licencia social que tengamos, especialmente si podemos hacerlo para adelante con buen suceso. Bueno, con esto sí he llegado un poco pasado de tiempo a la final de la presentación. Les agradezco muchísimo, pero muchísimo que me hayan escuchado, que me hayan tenido paciencia todo este rato. Y el objetivo de todo este esfuerzo del Ateneo es poner en negro contra blanco la verdad de la distorsión y en definitiva poner mayor claridad, aunque tenemos nuestros errores, por supuesto, y seguramente algunas cosas que corregir, tratamos de hacer más clara el conocimiento de todas estas cosas para la sociedad en la que estamos insertos y a la cual nos debemos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Eduardo, nosotros somos los que te agradecemos mucho y por eso quiero expresarlo con un gran aplauso que podemos hacer entre todos para Eduardo.
Yo los aplaudo a ustedes, porque me han tenido 2 horas acá y algo de paciencia. Yo estoy Pero embaradísimo. ha sido muy clara tu exposición, 2 horas muy buena. 30, 2 horas 30. Y Bueno, hubo un recreo largo también. Sí. Muy bueno, bien, Eduardo, de todos felicitaciones. modos, esto nos ayuda mucho en el Ateneo porque siempre decimos que queremos seguir aprendiendo por el resto de nuestros días. Y una cosa es el mantener el esfuerzo para, para estudiar y tener el desafío de explicar a los demás un tema que nos guste o un tema que nos atrae. Entonces, la primera pregunta que te hago, Eduardo, es si esto te exigió, aparte de tu experiencia, te exigió estudiar, qué cosas aprendiste, qué, qué te produjo todo eso, porque sabemos que el ponernos en ese desafío significa aprender mucho. Es decir, yo aprendo si tengo que explicarle a otro algo determinado. Entonces, ¿cómo te resultó esa situación a vos? Indudablemente, yo creo que me tomé un surfactante porque me movilizó muchísimo. Realmente entrar en la búsqueda de algunos conceptos que uno por ahí quiere profundizar un poco, actualizarse, porque imagínate que yo llevo ya varios años no activo en esto y no puedo venir aquí a aventurarme eh, que se pasen de largo cosas que están viniendo, que han evolucionado. Entré y empecé a ver esto, empecé a ver aquello, y esta palabra y esta otra, y bueno, y me ayudó mucho a estudiar, sin duda, me ayudó muchísimo a aprender, pero lo que más me anima es poder compartir, lo digo sinceramente, esto no es eh, hay recursos dialécticos ni nada por el estilo, eh, me ha potenciado, me ha hecho mucho esfuerzo, sin duda, claro, sí, me ha hecho hacer un... Pero toda vez que uno prepara una clase normal, aunque el tema se lo sepa de memoria, siempre hay una etapa de preparación, una etapa de aprendizaje, uno aprende a resumir mejor y a decir las mismas cosas con menos palabras, así que esto no escapa a esas generales de la ley y me ha hecho bien, aunque bueno, también me ha hecho rabiar porque he tenido que encontrar, buscar y buscar fuentes confiables. Y son temas delicados, son temas que calan muy hondo en la sociedad y hay que estar muy seguro de las cosas que uno afirma para que la cosa sea creíble y sirva como debe servir a la gente. Eso es lo que me anima y bueno, la alegría de sentirse escuchado y de que hay gente que puede aportar muchas cosas. Seguramente habrán inquietudes que voy a escuchar atentamente, más allá del reloj. Bueno, hoy pediremos disculpas, pero creo que habrán algunas preguntas que tendré que tratar de contestar si es que las sé contestar. Mira, hubo un comentario en el chat de Alicia Seltzer, y me gustaría que Alicia lo comente porque se trata de uno de los aditivos que vos mencionaste. Ah, buenísimo, porque ella sabe mucho más que yo de todo eso, seguramente. Adelante. Adelante. Hola, ¿qué tal? No, en absoluto, no sé más. Yo sé porque es uno Química. de los reactivos que uso en el laboratorio para los ensayos para determinación de proteínas y siempre en la etiqueta del reactivo advierten sobre la neurotoxicidad de la Sí, acrilamida y todo eso, sí, 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 pero sí. en realidad no es tan grave No, porque una vez que está polimerizada pierde la toxicidad, o sea, es una parte de la molécula en estado líquido. Una vez que se polimeriza, que se hace la reacción de solidificación, de gelificación, con introducción de grupos sulfuros y todo eso, eso pierde totalmente la toxicidad y es muy baja. Y además sí. la toxicidad es por repetición, por acumulación, o sea, también se necesita exposición prolongada para que realmente ejerza efecto tóxico. Entonces, hay que tener cuidado cuando se habla de tóxicos.
No, Sí, te agradezco mucho no el es aporte tan, porque, no es tan alegre el tema de la toxicidad de los no, no, reactivos. No seguro, todos los pero como químicos son tóxicos. dentro de la lista, digamos así, el único que vi que tenía alguna probabilidad de tener algún efecto secundario cuando a lo mejor se despolimeriza y se descompone, entonces lo marqué porque como es el único y que puede Sí, llegar sí, a tener una remota y más allá de la concentración bajísima, lo exacto. puse porque me siento obligado a ser absolutamente honesto y sincero con todo esto, porque si no me van a decir algún día, vos te escondiste en el bolsillo de la poliacrilamida y sin embargo hay una posibilidad en 1000 que... Bueno, yo la No, pongo. de hecho se usa muy abundantemente en cosméticos y en otros productos de uso cotidiano que Claro. nadie cuestiona, ¿no? Sí, sí, es el tiempo de exposición también, ¿no? Si las fábricas Sí, donde depende tienen del esta tipo. generación de poliacrilamida se tiene en cuenta, bueno, nada que ver con el tiempo de exposición de los obreros a lo que pueda ocurrir acá, una vez que Claro. aparte esa ínfima cosa se derrame en un cauce de río, es Sí, directamente nulo. es totalmente nulo. Bueno, yo puedo, ya si hay un ratito de tiempo para distender un poco, considero que la charla fue excelente, aprendí un camión de cosas y me aclara muchísimo, y además es súper interesante este tema. Pero voy a hacer la pregunta tonta de la tarde. Eh, ¿Qué pasa cuando se vacían las cuencas petroleras? O sea, ¿con qué se rellena? Así, es la pregunta, O mira, sea, cuando se nos consuma todo el petróleo del sí, mundo, no, no, que no, dicen no que es teman un que número no, de años. no, la geología no admite huecos, no, no. Por eso, ¿con qué Como se te llena? decía, como decía en algún momento en un tránsito de la charla, en un Sí, momento dije, el pozo empieza ya a se transforma en un pozo aguatero, no petrolero. ¿Por qué? Porque el agua se viene llena de empujando, el agua. agua es muy abundante en el subsuelo, Claro, muy claro. abundante. Ajá. Incluso en las erupciones volcánicas es un gas importante y en cuanto a cantidad es el vapor de agua. Así Sí, que sí. no teman, que no van a quedar oquedades, que se va a derrumbar todo porque va a ser ocupada, va siendo ocupada inmediatamente apenas se Inmediatamente extrae el por petróleo otro por líquido, agua, claro. agua, Claro. Agua, básicamente. agua. Ajá. Sí, No, no, sí. básicamente, agua. Agua. Agua con Ajá. sales, claro, por supuesto. Es agua Sí, sí. destilada, pero es agua con sales, pero viene y se llena, eso no queda ninguna oquedad, eso no lo admite la naturaleza. Ajá. Bueno, fue Perdónenme, la yo pregunta tonta. No, voy no, a- no, está bien la pregunta, porque hay mucha gente que Pero me pregunta, o me ha preguntado o he escuchado hay que pregunta eso, porque es lógico, y como una vez que sacas todo eso, después algún día se va a caer, se va a producir un hueco. No, 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 pero en la zona de Mendoza, en Barrancas, ahí, están inyectando muchísima agua. sí, sí, A lo mejor sí, un pozo produce 400 metros cúbicos de fluido por día, con un sí, 2% de petróleo. sí, 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 exacto, se están ahogando y eso lo tienen que reinyectar. Y eso se reinyecta para volverlo a sacar otro 2%. Pues Sí, claro, sí, ¿no? En un volumen de 400 metros cúbicos, un 2% es mucho petróleo. sí, sí. Pero a ese nivel estamos raspando el tarro, así que estamos esperando ansiosos Sí. que venga a Don, sumarse la terciaria. el lenguaje importante es encontrar nuevas reservas, ¿no? Seguro, seguro. Así Es lo es. que nos Dice estamos. Leborsen que el petróleo no se agota, sino que se agotan las ideas. No, se agotan los geólogos. No, para nada. Tenemos grandes geólogos. No, Sí. pero había muchos dichos que decía que cuando ya no tenía más idea había que cambiar los geólogos. Haciendo un paralelismo, yo creo que cuando hay mal tiempo hay que cambiar el servicio meteorológico. Mientras Eh, tanto, si hay alguna pregunta, la vamos atendiendo. vamos con las preguntas. Bueno, adelante. Una afirmación, estoy de acuerdo en lo que dijiste de petróleo convencional y no convencional. Obviamente es el mismo petróleo, lo que Sí, cambia son los reservorios, no son los petróleos. Por más eso pesado que el otro, nada más. hay un muy buen Claro, ejemplo que tenemos nosotros en Argentina, que es la perforación en San Sebastián, en Tierra del Fuego. Ahí hay un yacimiento, San Sebastián, que está como 3 kilómetros de la costa, y en un momento se hicieron como 11 pozos que perforó vertical 1.600 metros y 8 o 9 kilómetros horizontales. muchísimo, Muchísimo. muchísimo. Pero bueno, y Sí, ahí no, no está. lo que aclara el video ahí, el video, y yo lo había dicho un poco antes, creo que está escrito también,
que el fracking es una operación bastante corriente en todos los pozos verticales, sí, porque tenés cuando lo mucha tenés que razón. estimular, se fue tapando con sales y bueno, hay que volver a romperlo Cuando y hay que fracturar. empecé en Claro, el año 67, ya se hacía fracking. Lo que claro, pasa es que eran volúmenes muy pequeños, 20 bolsas. exacto. Bueno, sí, sí, perfecto. Que quede claro también entonces, todo eso. Más claro. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Un gusto, Felicitaciones. un Jorge. gustazo. Bueno, nos despedimos entonces con un nuevo agradecimiento para todos, porque todos nos apoyan en esta hermosa tarea que tenemos. No solo agradecemos a Eduardo por la exposición, agradecemos también, como siempre, a la UTN, Facultad Regional Mendoza, que nos brinda todo el apoyo. Y bueno, esperamos seguir Teniendo en viéndolo. cuenta cuál es el impacto de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la humanidad en los últimos 70 años, quería preguntarle a Eduardo, aprovechándome de sus conocimientos, ¿cuál cree él que ha sido el mayor aporte de la tecnología al tema del petróleo y de su extracción en estos últimos 60 o 70 años? Yo personalmente creo que hay varios. En estos últimos, en toda esa cantidad de años que vos dices, indudablemente que las técnicas de informática y procesamiento de señal, para ir por orden, ¿no? Fue el gran impulso que logró el mayor refinamiento y mayor resolución en poder ver lo que no se ve. Ese en primer lugar. Después en las técnicas de perforación no ha sido mi tema, pero entiendo que hay mucha tecnología e investigación química, todos los productos que hacen a la mejora, los productos de la impermeabilización, todas las técnicas del acero, las triples cañerías, lo que es el blindaje, que por lo menos si bien está bien cumplido, nos asegura que no vamos a tener accidentes. Digamos, el accidente puede haber en cualquier lado. En la aviación se cae un avión y bueno, es lamentable, pero nadie ha ido contra la aeronáutica. En cambio, acá si hay un accidente fortuito, digamos, y no digamos negligencia, pero algo fortuito en petróleo, bueno, salimos en los diarios, qué sé yo. Pero creo que por ahí ha estado la cosa. Y más que tecnológico, lo que creo que el avance más fuerte que ha tenido ha sido precisamente la concientización ambiental de las empresas mineras y petroleras. Y bueno, por lo que es el resto, la geoquímica, también de la mano de la química. Por lo demás, no tengo una respuesta para lo demás porque, como te digo, es como la medicina. Si sos traumatólogo, no podés ser neumonólogo. Y yo puedo opinar hasta donde he trabajado, que ha sido la parte exploratoria y la parte de medidores. Medidores también, con caudalímetros tienen una tecnología realmente importante. Más de eso, no. Y todo lo que es refinación, ahí como hablábamos recién con Jorge Castillo, no me puedo meter porque ya sería un exceso. No, Puedo pero opinar hasta ahí. Eduardo, creo que diste una definición importantísima. El avance en el tema de la seguridad ambiental es fundamental y me parece que probablemente era una asignatura pendiente que en estos últimos años se está considerando en serio y que realmente tiene un aporte muy importante para el tema del cambio climático y la situación de la naturaleza y del hombre en su relación con la naturaleza. Me parece que, como lo destacaste bien, ese, a mi juicio, es el principal aporte, según tus palabras, ¿no? Sí, y fíjate que es muy fácil verificarlo. Uno va a un campo petrolero y antes de ingresar, uno ve bolsas de nylon, zapatillas, pañales tirados por todos lados. Pasa la barrera, ingresa al campo petrolero, ya sea refinería, ya sea una playa de tanque, lo que sea, no hay ni un papel de caramelo tirado en el piso. Y una limpieza total. Y eso es un indicador. Todo acero inoxidable, todo brilla. No digo que no haya por ahí alguna brida que está perdiendo algo de crudo, por supuesto que se trata de una industria con petróleo. Además, la parquización de todas las instalaciones
por cada pozo de petróleo se plantan 100 árboles, eso también es importante remarcar. Y es así. Gracias, Eduardo. Brillante Gracias. tu exposición. Brillante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, no sé si quedan más preguntas, pero si no, le damos... ¿Hay alguien con más preguntas? No. Bueno, entonces le damos un último aplauso y nos despedimos. Bueno, y yo a ustedes. Chao. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes que viene, los esperamos. Chao, Pero hasta la próxima. Un placer compartir, como siempre. gracias, igualmente. Buen fin de semana. Gracias.